Cada uno de los que estamos aquí necesitamos el favor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios para que podamos vivir en esta vida. Y primeramente Dios mediante, vamos a aprender un poquito de eso hoy en este día, si Dios nos deja y puedo articular y expresar con una simplicidad lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace 3 semanas el pastor me dijo, vas a predicar. Yo nunca digo cuánto tiempo me dan para predicar o cuánto me dicen. No, eso yo nunca lo he dicho. Pero hoy lo digo porque hace 3 semanas, pero 4 semanas antes de eso, Dios ya me había dicho lo que iba a predicar. Entonces ahorita llevan 7 semanas y siento que me estoy quemando porque necesito sacar eso. Amén. En el nombre del Señor. Hay 2 cosas que cancelan o matan el poder en la vida de un cristiano, o se puede decir en la iglesia. Una de ellas es la filosofía, como piensa el mundo. Cuando la filosofía, el pensamiento del mundo entra a la iglesia. Por ejemplo, se oye bien, se ve bien, se siente bien. Debe de estar bueno, debe de estar bien. Pues está bien, todo sea por el amor. Cásate con tu perro. Si tu perro te ama y tú amas a tu perro, cásate con tu perro. ¿Verdad? Así piensa el mundo a veces. Y pensamos que son cosas que no pueden llegar a suceder. Pero suceden. A veces el mundo está así. Y a veces piensa así. Otro ejemplo es, ¿cuántos alguna vez oyeron hablar acerca del calentamiento global? Y estas cosas a veces tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba en México y que el calentamiento global y que fue y que vino y que el hombre va a destruir la tierra y que fue y que vino. Y tratándole de meter miedo a la gente o por una razón, o yo no sé por qué razones lo hacían. Pero da la casualidad de que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice que los cielos y la tierra que existen ahora están preservados, así como Dios mandó el diluvio en aquel tiempo. Esta tierra, estos cielos y esta tierra que están ahora están preservados para la misma palabra, para el día del juicio. Así es que el hombre no puede terminar con la tierra. Es Dios para el día del juicio que va a reservar, que ha reservado esta tierra. Amén. No es el hombre. Así es de que no dejemos que la filosofía, el pensamiento del mundo entre a la iglesia. Y en lo que me quiero enfocar hoy es en la segunda parte que cancela el poder de un cristiano, el poder de Dios en la vida de un cristiano. Y una de ellas es la esclavitud espiritual. Dejar que alguien nos ponga, nos esclavice bajo mandamientos de hombres, bajo religiosidad, como aquellos fariseos que ponían cargas a los hombres, pero ellos no eran capaces de llevar esa carga con un solo dedo, dice la palabra. Dice la palabra que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por mis propios méritos, si por mis propias obras, si porque yo soy muy bueno. Ahora que hay un poquito de confusión, ¿no?, con eso de las obras, lo que no me voy a enfocar en eso. Así es de que oiga lo que le quiero decir y no oiga lo que no le quiero decir. Si por mi propia justicia, mis propios méritos, yo hago esto, tú me bendices. Yo hago aquello, tú me bendices. Yo hago aquello, yo te agrado, Señor. Bueno, si así fuera la cosa, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Si por la justicia de ustedes, del hombre, de sus propias obras, fuera la justicia, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? ¿De balde?
Claramente que no, amén. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. No necesitamos filosofía. No necesitamos meternos otra vez al yugo de la esclavitud, como dijo el hermano Pablo. Necesitamos el poder de Dios, la gracia de Dios para poder batallar, pelear la buena batalla en estos días, porque no son buenos. Pero si Pablo pudo sobrevivir en aquellos días, también nosotros podemos. Pero necesitamos el poder de Dios, intimidad con Dios en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Moisés la ley fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, aleluya. Y ese es el tema, así le puse como tema, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Preparen sus Biblias. Yo usualmente no uso predicar así, pero esta vez lo vamos a hacer así, porque necesitamos que lo veamos, que con nuestros propios ojos miremos lo que las escrituras dicen, y no nada más en los versículos que voy a usar primeramente, sino durante la predicación, a cómo se va desarrollando. Vamos a ver que una y otra vez repetidamente el apóstol Pablo y los demás apóstoles están hablando de estas cosas, y la palabra del Señor dice, y permanecían unánimes y juntos en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, la doctrina de Jesucristo. Amén. No la doctrina de fulanito, de sotanito, o qué dice el Papa, qué dicen las asambleas de Dios, o qué dice, me importa un comino, a mí me importa lo que me dice Jesús. A mí me importa lo que me dice Jesús. Los versículos son Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Es obvio que si Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, era porque no era buena ¿para quién? Para nosotros. Si nos vino a redimir de ella, es porque no era buena para nosotros. Colosenses 2:14, allá adelantito. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál era esa acta de los decretos? Los mandamientos escritos en la ley de Moisés. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Obviamente que si era mala, Jesús vino a redimirnos de ella. ¿Cómo? Clavándola en la cruz. Y luego, 1 Corintios capítulo 15, atrasito. Vamos a leer el 56 y el 57. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La ley le daba poder al pecado para subyugarnos a algo que no podíamos vencer. Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, clavándola en la cruz, porque era que la ley era lo que le daba poder al pecado para que se enseñoreara de mí. Ahora, los que no entienden esto de la ley, los que no son convertidos o los que son recién convertidos, no se confundan. No estoy diciendo que los 5 libros de la Biblia no son buenos, no. Toda la escritura es inspirada por Dios, apta para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea aprobado para toda buena obra. Lo que quiero decir es de que en el Viejo Testamento la ley se dio con unos propósitos, pero ya llegando Cristo, ya la historia es otra.
Amén. Y no es que la ley fuese mala. Dice Romanos 7 que la ley era pura y santa. Es espiritual. Pero había un problema no con la ley, con nosotros. El problema que nosotros éramos ¿qué? Carnales. No podíamos someternos a esa ley. No nos podíamos someter ni tampoco podíamos. A Romanos 8:3 creo que es. Vayamos allá. Romanos 8:3. Gloria a Dios. Es Romanos 8:7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No, la carne no se sujetaba, pero no nada más eso, tampoco podíamos sujetarnos a la ley de Dios. Y a veces por inocencia o por ignorancia queremos someternos a la ley. Queremos agradar a Dios bajo la ley. No sabiendo que no es así como quiere que Dios, caminemos con Dios. No obedeciendo una ley que nos era contraria, sino obedeciendo la ley de Cristo en nosotros. Pero mientras que no entendamos qué fue lo que hizo este Jesucristo, qué fue lo que hizo por mí, para que yo pudiera vivir esta vida de cristiano. Porque créame, tratar de agradar a Dios bajo la ley, va a venir un momento que se va a sentir inútil, se va a sentir condenado y se va a sentir despreciado, porque no, en su propia justicia no puede alcanzar la justicia de Dios. Antes de la cruz, nosotros estábamos en Jesús. Dice la palabra que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Después de la cruz, Jesús viene a morar en nosotros. Debemos de entender qué pasó antes de la cruz y después de la cruz, para que podamos caminar en esta vida de cristiano, que no es fácil. Pero cuando empezamos a conocer la palabra y a depender de lo que este hombre Jesucristo hizo con nosotros, es cuando vamos a empezar a caminar en victoria. En victoria, poco a poco. No es que yo ya esté caminando en victoria, gracias a Dios vivo en victoria, pero es poco a poco. Todavía no he alcanzado allá, como dijo el apóstol Pablo, pero me dirijo hacia esa ruta. Y hay muchos que quieren seguir esa ruta, pero todavía no salen de donde están. Hay que caminar, hay que caminar, hay que caminar, hay que caminar. Pero hay momentos en que tenemos que levantarnos y decidir: voy a caminar. Voy a caminar. Un hombre rico, llama la palabra, joven y rico, Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, que llegó a Jesús y hincándosele al Señor, dice, hincado la rodilla. O sea, qué espectáculo, ¿no? Qué bonito se ve eso. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, los mandamientos, ¿sabes? Sí, Señor, todo eso lo he cumplido, lo he guardado desde mi juventud. Dice el Señor: ok, no fornicarás, no adulterarás, no robarás, no matarás. Sí, Señor, todo esto lo he guardado. Ok, deja todo lo que tienes. Sígueme, vámonos. Dice la palabra que Jesús le amó. Lo vio y le amó. Y el hombre agachó la cabeza, se volteó y se fue, porque eran muchas sus posesiones. Era rico. Pero en otros pasajes de la Biblia menciona que hombres ricos siguieron a Jesús, y Jesús nunca les dijo: deja lo que tienes. Mateo, Zaqueo y otros cuantos.
a este hombre porque este llegó presumiendo de lo que él hacía, lo que él cumplía. Entonces por eso Jesús le apuntó a la ley. No para que fuera salvo por ahí, porque la palabra dice que la salvación no es de fe, sino que escrito está: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero no es de fe. El justo por su fe vivirá. Sí, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Ciertamente, Jesús no le apuntó a este hombre a la ley para que viera qué tan bueno era, sino para que viera y entendiera que no pudo cumplir el primer mandamiento: no te harás dioses ajenos delante de mí. Y su Dios era el dinero, pobrecito. Y dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado desde mi juventud. Mentira, y no pudo cumplir con el primero. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice Primera de Timoteo, vamos allá. No se fijen en el reloj, ya sé que pasé mucho tiempo. El hermano dio lo que tenía que dar y yo voy a dar lo que tengo que dar. Si me tardo 3 horas, bendito Dios. Si me tardo media hora, bendito Dios. Usted reciba y deje ese reloj. Amén. Primera de Timoteo 1, versículos 7 y 8. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense nomás, qué contrariedad. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el injusto. Y gracias a Dios por Jesucristo. Porque dice la palabra que en Él hemos sido lavados, santificados y justificados. La ley no es para nosotros. Aunque todavía está en vigencia, porque ahí dice, ¿para quién es la ley? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La ley no es para nosotros. Allá que ese es nuestro problema, la vida de cada uno o cada quien, si se deja subyugar y meter bajo ese yugo de esclavitud, de religiosidad, al cual Jesús nunca le dio esa carga para que usted la lleve. Él ya lo hizo justo delante de Dios. Ahorita más adelantito vamos a aprender cómo vamos a seguir eso. Un día yo y el hermano Navarijo salíamos a evangelizar y estábamos fuera de mi México, la tiendita esa. Entonces, ahí platicamos con 2, 3 personas y ya nos íbamos a ir. Y pasó un muchacho y empezamos a hablar con él. Y presumía de su piedad, de su bondad, de su amor. Y como que me confundía un poco, ¿no? Y que le digo, bueno, pues, ¿es usted cristiano o no? Me dice, yo no necesito a Cristo para ser piadoso. Me encendí no con él, porque mi lucha no es contra carne y sangre, ni la suya, no. No me encendí para alegar con él. Pero me hice yo un poquito para atrás y el hermano José Navarijo notó que yo me enojé, que se me pusieron los cachetes rojos. Pero no fue enojado con el hombre, no, de ninguna manera. Y el hermano José empezó a hablar con él. Y dentro de mí había una batalla, ¿no? Quería dejar caer el peso de la ley, todo lo que dice este libro de la ley sobre él, para enseñarle, dice la palabra, que por medio de la ley conocemos que tenemos pecado. Y quería dejar caer sobre todo el peso de la ley sobre él. Pero mi temor era el hermano Navarijo. Hace ya como 2 años y medio, 3 años. Y él ya conocía cómo caminábamos y cómo hablábamos. Y entonces yo decía, si él no está firme todavía en la fe y no entiende todo lo que yo le voy a decir a este hombre, puede ser que yo sea piedra de tropiezo para mi hermano. Y me guardé todas estas cosas. No quise decirle que su propia justicia era como una garra de inmundicia usada por mujer después de 7 días delante de Dios. Así era su propia justicia de la cual se afanaba él. Se presumía.
Así el mundo presume de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Primera de Timoteo 3:15 dice: grande es este misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, proclamado en las naciones, creído y recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, y este hombre negaba que no se necesitaba a Cristo. Entonces, ¿dónde quedaba su piedad? Si la piedad dice que Dios fue manifestado en carne, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces yo sentí dejar caer todo el peso de la ley sobre él. Pero dije, para no ser piedra de tropiezo para mi hermano, mejor me callo. Aleluya. Ya me fui y hasta el día de hoy nunca le he dicho qué pasó al hermano José. A lo mejor hoy se va a dar cuenta qué pasó ese día. Entonces la ley no es para nosotros. Y tanta gente allá afuera en el mundo, tantas iglesias que ponen bajo yugo al pueblo, bajo esclavitud espiritual, que los ponen cargas pesadas, que se sienten inútiles, que no saben: Dios, yo no puedo con esto. No puedo llevar esta carga. No puedo seguir así. No puedo seguir así. Un ejemplo, y no voy a poner iglesias o nada, pero hay iglesias que deciden adorar a Dios en tal día de la semana. No importa en qué día de la semana usted adore a Dios, usted es libre para adorar, pero si lo pone como una obra de que con eso le va a agradar a Dios por adorar en ese día, ya se está poniendo bajo la ley. Y usted no decide qué cosas no guardar de la ley. Porque maldito es aquel que se quiere acercar a Dios bajo la ley y no cumple todas las cosas que están en la ley. Porque Santiago dice que si en una cosa fallas, te haces transgresor de todas, no de una. Alabado Jesús. No de una. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo? Que vino a redimirnos de esa ley que no podíamos guardar. Para perdonar lo imperdonable, Cristo en mí. Para amar lo aborrecible, Cristo en mí. Para guardar lo que no podía guardar, Cristo en mí. Para vencer aquello que me tenía vencido, Cristo en mí. Cristo en nosotros, gentiles. Les quiero anunciar este misterio, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Aleluya. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo, no mi yo. Bajo Cristo puedo caminar en las obras que Dios ya ha preparado de antemano para que yo camine en ellas, pero en Cristo. Dios me escogió en Cristo, no me escogió a mí, me escogió en Cristo. Me escogió en Cristo. Gálatas 2, versículos 5, 4 y 5. Vamos a leer desde el 3, hombre. O no, es más, yo creo que nos vamos hasta Génesis y vamos a hablar de eso. No, pero empecemos en el 3. Mas aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquellos falsos hermanos que entraban a la iglesia para reducir, que nos espiaban. Y en aquel tiempo le llamaban la circuncisión. Y ustedes saben que la circuncisión está en una parte íntima del hombre. Entonces, ¿cómo hacían para espiarlos? ¿Se metían abajo de las letrinas o qué? Para espiar nuestra esclavitud, para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo. Sigue diciendo en el 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los que se afanaban en la ley, los que predicaban la ley. Ok, somos salvos en Cristo, pero somos salvos salvos por gracia, por medio de la fe, pero parecían borregos. No le digo la otra cosa porque se oye muy feo. Pero, sigue diciendo, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿eso es por eso a Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando entendamos como creyentes que Cristo nos crucificó en la cruz con Él. Mientras que no entendamos eso, no vamos a aprender a vivir la vida de cristianos que Dios quiere que vivamos. Ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí, porque en la cruz Cristo me crucificó. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con Cristo. Antes de la cruz nosotros estábamos en Cristo, después de la Cristo está en nosotros. Si no entendemos eso, difícilmente va a ser que caminemos en Cristo en nosotros. Aleluya. No sabemos que la vieja naturaleza pecaminosa que teníamos, Cristo la mató en la cruz. Gloria a Dios. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La Escritura nos enseña que Cristo nunca pecó. Entonces, si Él no pecó y la paga del pecado es muerte, ¿por qué murió? Amén. ¿La muerte de quién estaba llevando?
La mía, la de usted. Su pecado y el mío, la naturaleza esa pecaminosa. Me gusta, yo me acuerdo que les dije a los hermanos cuando les daba la clase en Iglesia 101, cuando ustedes entiendan Romanos 5 y 6, Dios les alumbre los ojos de Romanos 5 y 6, se le va a hacer mucho más fácil entender las escrituras. Porque en Romanos 7 explica, Romanos 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre mientras que éste vive. Y luego da una analogía, empezando a hablar de la mujer, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero fíjense lo bueno aquí, miren. Aleluya. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo la clavó en la cruz porque nos era contraria. Entonces ahora, ¿cómo caminar en Cristo? Ya para pasar al siguiente tema, que es donde queremos edificarnos y saber cómo es que vamos a vivir la vida como cristianos. Vamos a Filipenses 3. Alabado a Jesús. ¿Lo tienen? Paren a oído. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. ¿Cuántas veces hemos ya repetido de que la ley no es para nosotros? Lo hemos repetido por lo menos unas 5 o 6 veces. Diferentes versículos, diferentes libros de la Biblia. Las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Ah, qué feo se oye eso. Cuídense de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuídense de esos que los quieren poner bajo yugo de esclavitud. De esos que somos salvos por gracia y mediante la fe. Pero somos salvos por gracia y mediante la fe. Pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. Si no adoras el sábado, no vas a poder ser salvo. Y la gente vive con esas cargas, con esas luchas de que no puede, trata de estirar la mano y no puede alcanzar la justicia de Dios porque lo ponen bajo cargas que no podemos llevar. Hoy testifico delante de ti, Ebenezer, en presencia de Dios, a quien sirvo y de quien soy, en cuya presencia estoy, que si te dejas poner bajo las obras de la ley, de nada te aprovechará Cristo. De nada te aprovechará Cristo. Aleluya. Aleluya. Mucha gente piensa que cuando se predica la gracia, le estás abriendo las puertas a la gente para que vaya y peque. Ay, es que la gracia cubre pecado. No hay una sola escritura, ni una sola que diga que la gracia cubre pecado. Hay 2 que dice que el amor cubre multitud de pecados, pero la gracia en ninguna parte de la Biblia dice que la gracia cubre pecado. Y qué equivocados estamos. Porque la gracia es el poder de Dios en nuestras vidas. Para poder dominar lo que nos dominaba. Para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos la gracia de Dios. Y una de las cosas que tiene la gracia,
Vaya Romanos a Efesios 2:8. Me faltan como 40 minutos, no se preocupe. Gloria a Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Y no por obras para que nadie se gloríe. Cuando tratamos de vivir bajo las obras y sentimos que somos superiores a otros porque no somos tan malos como aquel fariseo. Yo oro 3 veces al día, diezmo de todo lo que gano. Yo no soy como este. El orgullo se empieza a levantar en uno. Yo soy mejor que aquel. Yo cumplo mejor la ley que aquel. Pero cuando vives bajo la gracia, no hay espacio para el orgullo. Y esto es un don de Dios para que ninguno se gloríe. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Dice la palabra que lo vil, lo despreciado y lo débil escogió Dios. Ahora imagínense yo aquí tratando de presentarme como que yo era de la nobleza. Si Dios me está usando era porque era débil, era despreciado y era un vil. Eso es lo que dice la palabra. Y el día que me jacte, que me empiece a cantar en mis propias obras, pobrecito de mí. Pobrecito de mí, pobrecito también de usted. Así es de que tengamos cuidado todos. La gracia es el poder de Dios. Romanos 6:14, ¿qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la... En otras palabras, si lo pongo a usted bajo la ley y empiezo a poner yugo sobre usted, la ley, el pecado se va a enseñorear de usted. Porque no estás bajo la ley para que el pecado se enseñoree de ti. Estás bajo la gracia de Cristo, bajo el poder de Cristo, para que el poder no tenga dominio sobre ti. Alabado Jesús. Ahí es donde empieza, ok, entonces si trato de vivir bajo las obras de la ley, el pecado se va a seguir enseñoreando de mí. ¿Para qué vivir bajo la ley si Cristo vino a clavarla en la cruz? Vino a derrimirnos de la maldición de la ley. Y la ley es lo que le da poder al pecado. Algo. Vayamos a Hechos. Atrasito. Hechos 20. Gloria a Jesús. Gloria sea al Señor. Tenga paciencia. Enviando pues desde Mileto a Hechos 20:17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Sirviendo con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas ¿de quién?
de los judíos, de los que obligaban a judaizar. Sigue diciendo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si usted quiere terminar su carrera con gozo y el ministerio, en la forma que Dios lo ha puesto para ministrar, debemos empezar y a comprender qué es esto de la gracia, cómo funciona en mí, cómo la gracia va a quebrantar el poder del pecado en mí. Dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no queriendo decir que porque el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que entonces sigamos pecando. No, ahí mismo contesta en el capítulo 6 de Romanos: entonces seguiremos pecando porque la gracia sobreabundó. No, de ninguna manera. Entiendan que la gracia es un poder más poderoso que el pecado. La gracia es el poder de Dios para quebrantar el yugo del pecado. Por eso es que se sobreabundó la gracia en Jesucristo. Poder de Dios. Porque Jesucristo, sabiduría y poder de Dios. Y si Cristo en nosotros, es poder de Dios y gracia para con nosotros, para vencer a lo que nos tenía vencidos. Amén. Gloria a Jesús. Sigue diciendo en Hechos, versículo 25: y ahora, aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia, para que le den de comer bien a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acuérdense que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder ¿para qué? Para sobreedificarnos. Dijo Pablo: cada quien mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que yo ya puse, que es ¿quién? Cristo. Porque si alguno sobreedifica heno, madera, hojarasca, todo eso se va a quemar delante de la presencia de Dios. Pero si alguno sobreedifica en las obras de Cristo, Cristo en ti, y a través de ti, vas a edificar oro, plata, piedras preciosas. La gracia del Señor tiene el poder, los encomiendo a ella porque tiene el poder para sobreedificarlos. Pablo dijo: por la gracia de Dios fui perdonado de todo mi pecado. Por el poder de Dios fui perdonado de todo mi pecado. Y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Dijo Pablo: Señor, este mensajero de Satanás que me abofetea continuamente,
Siento debilidad, siento afrenta. Pablo, bástate mi gracia. Señor, tú no entiendes, Señor, no entiendes. Recibo afrenta, persecución, debilidad, Señor. Pablo, bástate mi gracia. Alabado Jesús. Alejado esté de Dios que haga tal cosa con que le... Pablo, bástate de mi gracia y arréglastelas como tú puedas. Lejos estoy de nuestro Dios tal cosa. Señor, sufro persecución. Me afrentan, me humillan, me golpean, me deshonran. Bástate mi gracia porque es mi poder que se perfecciona en tu debilidad. Es mi gracia la que se perfecciona en tu debilidad. Entonces el poder de Cristo va a reposar en mí cuando dejo que esa gracia, que es Jesucristo en mí, la esperanza de gloria, enseñar y empezar a ejercitarme. El ejercicio de la piedad, el ejercicio para el cuerpo, de poco sirve, pero de algo sirve y algunos de nosotros necesitamos ese poco. Pero ejercitarse para la piedad tiene beneficios para esta vida y para la venidera, porque grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Hay que ejercitarnos en eso, porque este Dios tan poderoso se vino a manifestar en carne. Me voy a ejercitar en la piedad para conocer lo que Dios hizo por mí, para que la gracia de Dios repose en mí. Gloria a Jesús. Dijo Pablo, yo que soy el menos digno de todos, que soy como un abortivo, yo, Pablo, que soy el menos digno de que se me llame apóstol, y como un abortivo se me apareció a mí el último del Señor Jesús y recibí su gracia. Y yo he trabajado mucho más que todos estos, dijo el Señor, dijo Pablo, mencionando a los otros 11 apóstoles. Vaya a 1 Corintios 15. (15:7). Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. No hay motivo, no hay espacio, no hay razón para el orgullo cuando entendemos que la gracia es lo que me hace que cumplir el llamado de Dios en mi vida. No hay espacio para jactarse uno en sus propias obras. Si hubiéramos parado de leer ahí donde dice, yo he trabajado mucho más que todos ellos, se hubiera oído como arrogante. Ay, este Pablo. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. El poder de Dios en mí, el cual yo no lo hago vano, sino que en la intimidad yo conozco a mi Señor y sé lo que la gracia de Dios es en mí. Yo no sé ustedes, pero yo quiero saber todo lo que es esa gracia. Yo quiero recibirla. No más quiero perseguirla, quiero hallarla, quiero encontrarla, quiero hacerme de ella para que se manifieste el poder de Dios en mí. Quiero recibir esa gracia, porque me quedo corto en mis propias obras. Me quedo corto en yo. Y yo no va a conseguir nada. Necesito el poder de Dios, necesito la gracia de Dios en mí. Dijo Pablo, más bien me gozaré en mis debilidades, porque entonces es cuando el poder de Dios se manifiesta en mí. Es cuando el poder de Cristo reposa en mí. ¿Y sabe qué?
en mi caminar con Cristo he pasado casi todas las etapas estas. Me acuerdo que los 6 primeros meses me sentía yo tan amado por Dios, de la basura que era, y como Dios me levantó y me acariciaba, como dice su palabra, ¿no? Sentía su amor tan cerca, tan fuerte. Y de repente empezar a entrar en agradar a Dios yo por mis propias obras. Ay, sí, es que el Señor me va a amar más porque así. Me estaba desviando, como dice la palabra, en la forma que había recibido al Señor Jesucristo, así anda, camina en la forma como lo recibiste, en gracia y por fe, así sigue caminando, no pares. Y yo en mi caminar con Cristo me empecé a desviar y empecé a tratar de agradarle bajo mis obras. No las obras de Cristo en mí, sino mis propias obras. Y un día que ya no podía, me acuerdo que me levanté para venir a la iglesia, eran como las 9:30, y abrí el closet del baño y miré toda la ropa ahí y nada me gustó, y me fui. Allá tengo otra cosa, que es una cosa ahí donde se pone ropa, donde se cuelga ropa, y vi y dije yo, no tengo nada que ponerme. Bendito Dios. Yo sentí que me iba a caer un rayo en seco. ¡Pum! Muerto. Y que caigo de rodillas, Señor, perdóname, ¿qué acabo de decir? Toda esta roperío, toda esta cosa, y diciendo que no tengo nada que ponerme. Me estaba enfocando en lo que no era, me estaba enfocando en mí, en agradar, tratando de agradar a Dios en mi yo, y no en Cristo que vive en mí. Después, a principios del 2010, Dios, gracias a Dios, puso una persona en mi camino. Ese día le dije, Señor, lloré, y por lo que dije que no tenía nada que ponerme, me arrodillé, lloré, le dije, Señor, enséñame a vivir entonces esta vida, porque no, yo sé lo que has hecho en mi vida, eso no lo puedo negar, pero tampoco me siento inútil. Me siento inútil porque no siento ese gozo, esa paz que tú das. Gloria a Dios. Alabado a Jesús. Y le pedí al Señor que me mandara a alguien que me hiciera entender, comprender. Y gracias a Dios, a finales del 2009 y 2010, empecé a crecer, a llenarme de la palabra. Y Dios empezó a transformar mi vida en una forma que yo no entendí. Como dice la palabra, el hombre que siembra, la parábola del sembrador, que siembra la semilla, va, se acuesta, se duerme, se levanta, se duerme, se levanta, sin que él sepa, la semilla que ha sembrado en su corazón, empieza a brotar sin que él se dé cuenta. Y así empezó a brotar esa palabra en mí, sin que yo me diera cuenta. Ya cuando menos me di cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando? Dios me había cambiado, me había transformado a través de su palabra. Y pasé esa etapa de tratar a agradar a Dios bajo mis propias obras. Pasé la etapa esa de que llegó un momento que 2010, 2011, 2012 me sentí tan fuerte. A mí, yo sentía que... ¿Para qué les digo? Pero yo sentía que cualquier cosa a mí nada me derrumbaba, que Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Y pasa el tiempo y empiezan las tribulaciones, empieza que esto, que aquello, que Pancha, que Juan, que fue y que vino. Y me doy cuenta también que soy débil, que tengo debilidades, que no lo sé todo, que me falta mucho, que mientras que vive en esa tierra, en este cuerpo, no voy a dejar de aprender. Así es que no quiero dejar de entrar en la presencia del Señor para seguir. Dijo Pablo, más bien me gozaré en mis debilidades, porque entonces es cuando el poder de Dios, la gracia de Dios, reposa en mí. Y yo sé que todos aquí, sin excepción de uno solo, tenemos debilidades. Y a veces tendemos a agradar a Dios bajo nuestro propio yo, bajo nuestras propias obras. Y ese no es el camino.
Por eso hoy es el día que Dios dice: no, ¿para qué tratas de apelar a tu propia justicia, a tu propio yo, cuando yo regalé a mi hijo para que tú apeles a la justicia de Él, que es divina, que es perfecta delante de mí? La justicia de mi hijo es perfecta delante de mí. Busca de Él, aprende de Él, que su yugo es fácil, es más ligero. Aprendamos de Él. Yo no sé, pero yo quiero perseguir esta gracia, recibirla a través de la fe y que repose en mí en toda situación. Porque vamos a pasar tiempos de dificultad y necesitamos la gracia de Dios para poder sobrellevar todas estas dificultades, todos los problemas y todo lo que se acrecenta cada día en nuestras vidas. Necesitamos de la gracia de Dios. Póngase de pie conmigo. Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo, por favor. Les he dicho 3 veces: póngase de pie conmigo. Cuando dije la primera, se levantaron todos. Cuando dije la segunda, voltearon a fijarse a ver quién no se había parado. Cuando dije la tercera, me imagino que ya hasta mal les cayó. Cuando dije la tercera, hasta mal les cayó. ¿Sabe por qué? Dice la palabra que la ley produce ira. La ley era el ministro de condenación. La ley era el ministerio de muerte, ministerio de condenación. Segunda de Corintios capítulo 3, del 7 al 14. Así pasa exactamente con Dios. Que usted trate de pararse, de agarrar y de agarrar. Cuando Dios le dice: si ya estás de pie, ¿por qué te quieres poner de pie si ya estás de pie? Mi hijo te puso de pie delante de mí. Ahora hay que aprender a cómo ese Jesús en mí va a operar esa gracia y ese favor para que me lleve desde aquí hasta el día que llegue a su presencia. Así que 2 cosas que Dios no quiere en su iglesia: ni filosofía, ni esclavitud espiritual, ponernos bajo la ley. Y empezamos a hacer de un mismo sentir y sentamos una misma cosa y sigamos una misma regla. Que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Bendecidos, denle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así le doy la paz.